Sociedad Argentina de Oftalmología por esta invitación. En este caso vamos a desarrollar el tema de terapias génicas y para eso nos acompañan dos expertos como son Marcela Ciccioli y Mauro Gaidolfi. Marcela va a referirse a los conceptos generales de la genética y su aplicación en oftalmología, y también Mauro nos va a hablar de su experiencia en su conocimiento en el abordaje quirúrgico específicamente de estas terapias. Marcela es, licenciada en Ciencias Biológicas de la Universidad de Buenos Aires, es presidente de Stargardt APNES, que es la Asociación de Padres de Niños con enfermedad de Stargardt en Argentina. Es profesora de PANIR y miembro de su comité directivo. PANIR posiblemente sea el grupo más importante de estudio e investigación de enfermedades hereditarias de la retina en América, con su base en Bascom-Palmer, Estados Unidos. Es coordinadora, además, del curso de genética de la Universidad Católica Argentina, y además es docente en genética de la carrera de médico especialista en oftalmología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. El doctor Mauro Gaidolfi es médico cirujano de la Universidad Nacional de Córdoba, Servicio de Oftalmología de Hospital Córdoba, cirujano del segmento anterior y posterior, con un posgrado universitario en investigación clínica farmacológica en la Universidad Católica de Córdoba. También es docente de la carrera de médico especialista en oftalmología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Tiene un training en enfermedades de la retina en Estados Unidos, específicamente en Charleston, Carolina del Sur, y además es un investigador de un grupo importante de investigación clínica en oftalmología en Argentina, como es Oftalmólogos Especialistas Research. Bueno, dadas las presentaciones, vamos a comenzar con Marcela y bueno, esperemos aprender, como siempre, de ambos. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Un segundito. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Obviamente el objetivo de hablar de terapias génicas parte desde el trabajo con distrofias hereditarias de la retina. Hay más de 50 distrofias hereditarias de la retina. Todas inician con el primer ciclo visual, porque obviamente son el error en cualquiera de los genes involucrados en el ciclo visual va a determinar que finalmente algún proceso no se produzca correctamente, ya sea en el ciclo de retinoides o en la fototraducción durante el ciclo visual, y eso implica que distintas patologías de retina van a poder iniciar a veces muy tempranamente, en un bebé que ya prácticamente no fija casi desde el nacimiento, o en la primera infancia, o en la adolescencia, o en la adultez. Las distrofias hereditarias de la retina se consideran enfermedades poco frecuentes porque tienen una prevalencia poblacional de menor a 1 en 2000, pero aún así esa es una prevalencia alta, y en conjunto, pero individualmente por cada gen tienen proporciones mucho más pequeñas. Lo importante de esto es que este proceso está ocurriendo en forma continua y eso hace que se vaya degradando la retina, se vaya atrofiando la retina y se vaya perdiendo función visual. Si miramos las fotos que están a la derecha de la pantalla, son fotos del doctor Nicolás Cuenca de la Universidad de Alicante, un biólogo molecular digamos, que hace una fotografía extraordinaria a nivel celular. La foto de arriba es una retina sana y la foto de abajo es una retina con una retinosis pigmentaria avanzada donde se han desorganizado claramente las capas de la retina. Nosotros tratamos de incidir a través de la terapia génica para evitar llegar a ese punto de degradación y permitir que haya una recuperación o un sostenimiento de la función visual. Las fases de remodelación de la retina ocurren a lo largo de la vida, a lo largo del tiempo, y va a haber etapas en las que va a ser sencillo aplicar una terapia génica, que ya vamos a explicar qué es, y otras en las que por ahí no es la técnica adecuada. Por eso es muy importante el estudio de precisamente cómo está la retina de cada paciente y analizar específicamente eso, que obviamente es lo que tiene que hacer el oftalmólogo o el retinólogo.
Entonces, ¿qué es la terapia génica? La terapia génica consiste en reemplazar un gen que está mutado, que no produce el producto correcto, digamos, por una copia sana de ese mismo gen, o inactivar un gen mutado que funciona incorrectamente, o introducir un nuevo gen que ayudará a neutralizar las manifestaciones clínicas de la enfermedad, o modificar la actividad de ciertos genes. Es decir, que cuando hablamos de terapia génica no estamos hablando de un objetivo en sí mismo, sino de una herramienta de biología molecular para alcanzar un objetivo terapéutico. Y es una herramienta altamente sofisticada, donde cada uno de los pasos que se utilizan son pasos que deben en sí mismos ser probados uno tras otro, por eso ha llevado el tiempo que ha llevado llegar a su desarrollo. Obviamente, dentro de los objetivos de la terapia génica van a depender de cuál es la enfermedad y cuál es el gen que está involucrado. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos enfermedades de herencia recesiva, una enfermedad de herencia recesiva es aquella en la que tenemos las dos copias del gen que tiene cada una de nuestras células, una que viene de papá, una que viene de mamá, ambas copias tienen un error, por lo tanto, ninguna de las dos copias puede ser el molde para una proteína correcta. Entonces, en ese caso, pues lo que tenemos es una pérdida de función y el objetivo de la terapia génica es reemplazar esa función, es decir, lograr que esa función se cumpla. Cuando la enfermedad es dominante, tenemos solo una de las dos copias mutadas, y en ese caso vamos a tener variantes, digamos, vamos a tener proteínas que tengan la copia mutada y proteínas que tengan la copia sana, con lo cual podemos llegar a tener ganancia de función y necesitamos, además de reemplazar la función, silenciar la proteína mutada, porque el agregado de ambas proteínas, la sana y la mutada, puede interferir en la función visual. Es decir, que por supuesto el objetivo de la terapia génica depende de a qué gen nos estamos refiriendo. Tipos de terapia génica, puede ser somática o germinal. Claramente nosotros nos dedicamos, todos los biólogos moleculares que trabajamos en este tipo de cuestiones, nos dedicamos a las terapias somáticas, donde vamos a corregir el defecto del paciente en particular en una célula somática. Nunca en las células germinales, porque cuando nosotros corregimos algo en una célula germinal, está pasando a las siguientes generaciones, y claramente no nos vamos a poder hacer responsables de una modificación en el ADN que pueda tener consecuencias o secuelas negativas que puedan pasar en generaciones posteriores a la nuestra. Por lo tanto, está absolutamente prohibido al día de hoy realizar terapia génica a nivel germinal. Las terapias pueden ser in vivo o ex vivo. De hecho, las oftalmológicas son in vivo. Estamos atendiendo específicamente dentro del ojo, en una región en particular, cosa que vamos a evaluar más adelante. Ex vivo son, por ejemplo, las terapias que se realizan a nivel sanguíneo, donde uno toma poblaciones sanguíneas, las corrige por fuera, las vuelve a incorporar. Entonces, esas son terapias ex vivo. La mayoría de las nuestras son in vivo. Tipos de vectores. ¿Cómo metemos dentro de una célula determinada el material genético que queremos poner, el gen que queremos poner o que queremos corregir? Obviamente, actualmente la mayor parte de las terapias génicas están sustentadas sobre vectores virales. Sin embargo, probablemente en 5 años la mayoría de los vectores sean no virales, por eso es importante mencionar a los liposomas, al ADN desnudo y otro tipo de formas de incorporación, ya sea por electroporación, por Top Gun, por distintas técnicas para poder incluir material dentro de la célula, que nos va a permitir no utilizar vectores virales, pero al día de hoy la mayoría son a través de vectores virales. ¿Qué vectores virales hay? Por ejemplo, los virus adenoasociados, los lentivirus, los virus asociados a los adenovirus. La diferencia entre todos estos es el tamaño, fundamentalmente, y por supuesto la cantidad de carga de ADN que podemos poner. Si tuviéramos un gen como el ABCA4, que es el gen mayoritario en Stargardt, es un gen muy grande, o el gen UF2A, son genes muy grandes, no pueden ser cargados y completos en un virus adenoasociado, que es el más inocuo para el paciente. Entonces, en general, se han probado terapias con lentivirales, que tienen como ventaja que pueden cargar un gen muy grande, y como desventaja que son que pueden producir mutagénesis por inserción. Por lo tanto, realmente no se están utilizando para otras cosas, pero nosotros pensamos que para estas terapias no son los más convenientes. En general, los virus adenoasociados, los AAV, son los más seguros y son los que se utilizan en la mayor parte de los casos para genes más pequeños.
Obviamente, la decisión de tomar un virus u otro, o un tipo de cápside de virus u otro, depende de cuál es la célula, depende del tropismo que nosotros queremos dar al virus. Que eso significa la indicación que le vamos a dar a la cápside del virus para que sea reconocida por una célula en particular y que nosotros podamos dirigirnos exactamente a la célula que queremos corregir. Dependiendo de eso, vamos a ir a las células ganglionares, a las amacrinas, a las bipolares, a las de Müller o a los fotorreceptores, o mismo a las RPE. Entonces, de eso depende qué tipo de virus se va a utilizar en cada caso, y obviamente de eso depende qué tipo de gen vamos a poder cargar en esas. ¿Qué trabajo hicieron los biólogos moleculares a lo largo de estos 25 años? Analizar exactamente, por ejemplo, en los virus, exactamente cuál era, el genotipo del virus, cómo estaba constituido el ADN o el ARN de ese virus. Y eso determinó que, bueno, que vamos a tener genes que son fundamentales para que ese virus pueda funcionar, pueda infectar una célula y pueda replicarse, y otros que no son tan fundamentales. Lo que se ha hecho es sacarle los genes relacionados con la replicación, por ejemplo, dejarle los que le permiten infectar una célula y producir su propia cápside, y agregar promotores, enhancers, que son intensificadores de señal, etcétera, etcétera, y por supuesto el gen que queremos introducir, de manera tal que la ingenierización de ese virus nos permite introducir el gen que queremos en la célula sin que se replique en la célula, de manera tal que no produzca finalmente el daño de la célula infectada. Esto se hace, obviamente son técnicas sumamente complejas de biología molecular. ¿Qué es lo que queremos hacer con los vectores virales? Necesitamos que el procesamiento y replicación del genoma viral funcione correctamente y produzca el embalaje que corresponde. El empaquetado con la cápside proteica que necesitamos, con la señal que necesitamos para que vaya a la célula que estamos eligiendo. Necesitamos que transporte y libere fácilmente el virus, que los factores en el huésped que influyen en el proceso justamente no generen más virus, sino que justamente todo el que estamos poniendo es el que ponemos nosotros. Entonces, justamente, lo que necesitamos es que se haga la mejor corrección posible. ¿Cómo mejoramos la expresión génica en una célula blanco? Por supuesto, generando que el tránsito sea el correcto, que se ubique en el lugar que necesitamos, por ejemplo, en el núcleo, si es un gen nuclear el que tenemos que corregir, o por ejemplo, poniéndole la secuencia necesaria para que se reconozca que ese gen tiene que entrar a la mitocondria porque la proteína que tiene que producir tiene que trabajar dentro de la mitocondria. Entonces, en ese caso va a requerir una señal adicional que permita que se le haga el transporte hacia el lugar adecuado. Es decir, que la ingeniería del virus es fundamental para que esto funcione correctamente y pueda traducir en el lugar que la célula lo necesita y no se degrade. Esto es simplemente para mostrar que hay muchísimas terapias génicas en marcha, muchos ensayos en marcha. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué ocurren tantas terapias de este tipo a nivel oftalmológico? Es porque el ojo tiene propiedades anatómicas y fisiológicas particulares, es una estructura externa cerrada, inmunoprivilegiada, es decir, hay falta de inmunomoduladores en el humor vítreo y en las células presentadoras de antígeno, por lo tanto, probablemente no produzca rechazo a lo que estamos poniendo, si bien hay que tener cuidados particulares, ya lo vamos a hablar. La transparencia del ojo permite hacer el seguimiento in vivo de lo que estamos poniendo y dónde lo estamos poniendo a través de tecnología de imágenes. Hay una resolución muy alta a través de imágenes de lo que es la retina, es de fácil accesibilidad, hay modelos animales que es central para cualquier ensayo de terapia génica y por supuesto se puede controlar comparando la progresión con el ojo controlado. Vamos a determinadas células, dependiendo, justamente, vamos a tener un acceso quirúrgico intravítreo, subretinal o supracoroideo y demás, dependiendo de a qué célula nos vamos a dirigir. Esto va a hablar más de esto en Mauro a continuación. Entonces, fundamentalmente, la primera terapia génica aprobada es Luxturna, que es el nombre comercial, el nombre específico es Boretigen Parvovec. Esta terapia va dirigida a corregir retinopatías por falla del gen RP65. No es una mutación, son todas las mutaciones que pueda tener el gen RP65 y el requerimiento es que el paciente tenga mutadas las dos copias del gen, es decir, que sea bialélico, es decir, que la copia que vino de papá y la copia que vino de mamá, ambas dos sean incorrectas. Y por supuesto que tenga suficientes células viables como para que se pueda corregir el fenotipo. La terapia ya está en Argentina, ya hemos aplicado, ya tenemos pacientes con mejorías visuales importantes por las terapias que hemos aplicado.
Obviamente hay en desarrollo un montón de terapias más. De hecho, nosotros tenemos pacientes que han aplicado para terapias para ND4, que es un gen relacionado con la neuropatía óptica de Leber, que también han tenido un resultado excelente, y por supuesto hay un montón de terapias en desarrollo para resolver las cuestiones que surgen de, por ejemplo, genes muy grandes, es decir, donde tenemos que poner más de un vector diferente con distintas partes de ese gen, porque con un solo vector no lo podemos incluir. O que se modifican para poder llegar al epitelio pigmentario o a los fotorreceptores a través del vitrio, cuando en realidad a través del vitrio llegamos solamente a las ganglionares. Entonces, para poder llegar ahí tenemos que corregir esos vectores. Estos vectores duales que se rearman por transsplicing dentro de la célula permiten tener finalmente el mensajero completo adentro, a pesar de que se incluyeron a través de más de un vector. Esto está en prueba para genes grandes. Obviamente es central en estos ensayos a trabajar con la historia natural de la enfermedad como vía de diseño de las terapias y de los ensayos clínicos. Es imprescindible desarrollar métodos de medición estandarizados para evaluar el cambio significativo, y es fundamental la opinión del paciente que ha recibido la terapia, precisamente porque no en todos los casos vamos a poder poner al paciente frente al cartel y ahí vamos a tener el cartel de Snellen y ahí vamos a tener una medición. En muchos casos lo que vamos a requerir es que el paciente obtenga mayor autonomía, no que pueda leer el diario. Entonces, necesitamos evaluar a través de cuestionarios, por ejemplo, cuáles son las cosas que ese paciente antes no podía hacer y ahora las puede hacer, y estandarizadamente evaluar esto. Y sobre todo, analizando los planes pediátricos, sabiendo específicamente que cualquiera de estas terapias va a funcionar mejor en niños que en adultos. Hay otro tipo de terapias donde en lugar de corregir el ADN, que era lo que estábamos hablando hasta acá, lo que se va a corregir es el ARN, que es el mensajero, con la ventaja de que son menos agresivas porque no requieren una vitrectomía, pero que se tienen que introducir intravitrio cada tanto tiempo. ¿Por qué? Porque no estamos corrigiendo el molde, sino que estamos corrigiendo la molécula que se sintetiza a partir del molde, es decir, el molde va a seguir estando equivocado. Entonces, pero que nos permite mejorías importantes y que se está en desarrollo. En estos casos, estas terapias lo que hacen es romper los mensajeros equivocados o interferir con determinados elementos. Bueno, no viene el caso que les explique puntualmente. Hay varios de estos ensayos en prueba, se llaman AONS, porque justamente parte de que son oligonucleótidos antisentidos, precisamente para corregir en la terapia ARN. Hay, por ejemplo, para el gen USH2A, para solamente un exón del gen USH2A, para el exón 13, es decir, determinada parte del gen. Hay otras que son para el gen CEP290, y son terapias que están en desarrollo actualmente y que pueden ser con muy buen target. Otras terapias son las terapias de edición genómica, donde se utiliza la capacidad de corte de determinadas enzimas en un punto muy preciso del ADN. Estas enzimas cortan con absoluta precisión, pero no se repara el ADN con la misma precisión. Es decir, que momentáneamente se están utilizando solamente para bloquear una acción incorrecta del gen, no se están utilizando para reproducir una acción correcta, porque todavía no podemos controlar adecuadamente la función de reparación, pero van a evolucionar, por supuesto, hasta que lo logremos. La edición genómica es muy importante, se está probando también en USH2A, en CEP290, en las mutaciones que son hotspots, que son las más conocidas. Y finalmente tenemos la terapia optogenética, que es una terapia que se aplica cuando ya no tenemos fotorreceptores viables, que puede tener distintos enfoques por la manera de introducción, y lo que va a introducir es un gen que va a permitir a células que habitualmente no son sensibles a la luz, como las bipolares o las ganglionares, las transforma en células sensibles a la luz y les permite transmitir esa información hacia el resto de la retina, de tal manera que recupera la capacidad de reconocer el fotón de luz de alguna manera y transmitir información visual al cerebro. Estas terapias están en prueba. Justamente el objetivo es llegar a células bipolares o células ganglionares. Hay distintos tipos de ensayos, va a hablar de esto Mauro, y lo que me importa que se entienda es que justamente las terapias génicas existen hace 25 años que se están desarrollando, y son herramientas precisamente para la utilización en corregir estos fenómenos. Muchas gracias. Brillante, Marcela, muy, muy claro. Yo no sé si Mauro tiene alguna pregunta o acotación. Sí, a mí me interesa saber
los oftalmólogos en general, un consejo en relación al manejo de pacientes que uno detecta en su consultorio con defecto visual nocturno, fotofobia en edad temprana, y alguna alteración en el fondo de ojo, ¿cuál es el camino que deberían tomar para hacer una evaluación integral de su paciente por el abordaje genético, el consejo genético básicamente, y una referencia sobre eso, si nos puede comentar, Bueno, Marcelo. Bueno, a ver, yo como tenía que hablar de terapias génicas, partí de terapias génicas, pero para llegar a una terapia génica necesitamos saber exactamente qué es lo que tenemos que corregir. Es decir, el abordaje inicial es el testeo genético del paciente, que tiene que indicarnos cuál es el gen que está afectado en cada caso, y eso es lo que nos va a determinar si es candidato o no a una determinada terapia. Ahora bien, el testeo genético es complejo. En los pacientes que tienen enfermedades de retina, tenemos más de 400 genes que pueden dar enfermedades de retina, sindrómicas o no sindrómicas. Obviamente tenemos que estudiarlos todos en cada paciente para evaluar cuál es el gen candidato. Y el estudio de un paciente para poder saber exactamente cuál es el gen que está involucrado en su patología de retina, parte del estudio en el consultorio del retinólogo y con los exámenes complementarios que corresponde hacer a nivel de la retina, del nervio óptico, por supuesto, en los casos de las enfermedades para el nervio óptico. Claramente es fundamental el trabajo en el campo del oftalmólogo. Nosotros tenemos que tener la clínica más precisa posible, porque, digamos, tenemos fenotipos de más o menos unas 50 enfermedades producidos por estos 400 genes. Obviamente, es imposible que el oftalmólogo, viendo el fenotipo que está viendo, que es la sintomatología que tiene el paciente, define cuál es el gen involucrado. Pero sí puede ajustar cómo está actuando el gen involucrado, aunque no sabemos cuál es, en esa retina. Entonces, teniendo claramente definida la clínica, lo más claramente posible, vamos a la selección del estudio genético, que lo tiene que hacer el genetista en función de justamente lo que le indicó el oftalmólogo, y ese testeo genético, ya les digo, cuando nosotros evaluamos para estos genes, estamos encontrando alrededor de 35.000, 40.000 variantes en un panel para 400 genes, de las cuales 800 son patogénicas. Para seleccionar de esas 800 cuáles son las variantes que efectivamente son las que son causales en ese paciente, lo que nos va a decir cuál es la causal es la clínica. Es decir, acá estamos hablando de un rompecabezas donde parte de las piezas las tiene el oftalmólogo y el retinólogo con los exámenes complementarios, y parte de las piezas las tiene el genetista, y esas piezas tienen que coincidir. Vamos a decidir que tenemos el examen correcto con la evaluación correcta cuando la clínica nos indique hacia qué genes estamos mirando dentro del examen genético, y cuando encontremos variantes en los genes que pueden producir la clínica que estamos viendo. Entonces, por eso mismo es que es muy importante que trabajemos en equipo, es decir, que las dos partes se hagan correctamente para que el paciente tenga la mejor identificación posible. Hecho esto, por ejemplo, si el gen tiene variantes en RP65 y manifestación clínica de una amaurosis congénita de Leber, o una RP, o una retinosis pigmentaria de inicio muy temprano y de avance muy agresivo, en ese caso vamos a considerar que efectivamente ese paciente es candidato a la terapia si es que tiene suficientes células viables, ¿sí? Y obviamente vamos a tener que probar además la vialericidad y la concentración. Pero se hace de esta manera con cada gen, ya sea para ingresar a una terapia aprobada, como sea para ingresar a un ensayo clínico. En muchos casos estamos ingresando pacientes a ensayos clínicos para que puedan acceder en fases avanzadas de estos ensayos clínicos donde esto se puede probar. Es un concepto muy importante el que dice Marcela, porque muchos pueden pensar que bueno, quizás el diagnóstico clínico no sea muy preciso, pero vamos a tener la exacta seguridad con el genético. Y como bien nos explicó, existen cientos de genes para a lo mejor un mismo fenotipo. Entonces, es imprescindible que el oftalmólogo extreme las medidas para tener un diagnóstico clínico lo más perfecto, lo que hace seguramente que tenga que manejar la multimodalidad. Estamos hablando de angiografía, de OCT, de angio-CT, de autofluorescencia, de estudios bioeléctricos, de lo que sea necesario para llegar a lo más cercano posible al diagnóstico clínico, y ahí sí
los biólogos moleculares poder determinar o complementar lo que el oftalmólogo vio en su examen clínico para poder llegar a una conclusión. Es muy importante eso, no nos exime a nosotros como oftalmólogos el hecho de que la biología molecular haya avanzado tanto. Todavía nos exige el correcto diagnóstico clínico. Y va a seguir exigiéndolo, porque digamos, o sea, podemos tener un paciente que tiene un fenotipo muy difuso y demás, y probar con determinadas herramientas para determinar qué es lo que tiene. Pero cuanto más agrandamos la búsqueda, más achicamos la cobertura. Por lo tanto, cada vez va a ser más inseguro nuestro resultado si nosotros agrandamos demasiado la búsqueda. Por eso es que el tipo de estudio genético que se va a hacer en cada paciente va a depender de la información previa que tengamos. Okay. Y el estudio genético, lo que hablábamos antes, pero se toma la muestra y se envía y demora 6 meses más o menos, esos son los tiempos. Sí, porque es importante para el oftalmólogo general, ¿viste? Para que lo sepan. Bueno, esto lleva tiempo porque depende de la metodología que se utilice, donde se haga, obviamente dependiendo de cuál es cuál es la variante. Hay variantes que salen muy fácil y a lo mejor a los 15 días de la parte química la tenemos resuelta, y a veces estamos un año dando vueltas porque el bioinformático tiene que analizar miles de variantes y a veces realmente no es fácil encontrar las variantes causales porque además hay genes que no conocemos. Ustedes piensen que tenemos 20.000 genes en el genoma, de los cuales sabemos qué es lo que hacen 6.000 y pico. ¿Qué pasa con los 14.000 restantes? Es decir, obviamente, si tuviéramos una variante en un gen de los 14.000 restantes, no sabríamos qué está pasando hasta que podamos probarlo. Por lo tanto, realmente es un estudio que es extremadamente pormenorizado. Y con respecto a la toma de muestras, podemos tomar muestras tanto de sangre como de saliva. Antiguamente tomábamos casi todas de sangre, la sangre en 48 horas se degrada, por lo tanto habría que, y además no se puede mandar al exterior, está prohibido, entonces por lo menos en Argentina, entonces lo que se hace es extraer ADN de esa sangre, que es un paso químico adicional, y lo que se manda es el ADN. Actualmente tenemos dispositivos o tenemos kits especializados precisamente para tomar muestra de saliva, que ya traen el producto que va a complejar el ADN dentro del kit, con lo cual son muy sencillos de manipular y muy fáciles de conservar. Conservan mucho el ADN, no tenemos pasos adicionales en el medio y podemos mandar la muestra directamente en esos kits. Entonces eso nos ayuda a tomar muestras, sobre todo cuando tomamos muestras en lugares lejanos, porque nosotros tomamos de todo el país para hacerlo. Perfecto. Gracias. No sé, Joaquín, si vos querés yo continúo con la presentación. Y nos quedan unos minutos, estaría bueno. Comparto pantalla. Bueno, aquí vamos a tratar de comentar un poco más sobre lo que habló Marcela. Vamos a empezar con el área de la optogenética. La optogenética es una combinación de una terapéutica combinada con un device médico y una terapia génica que en este caso se utiliza para pacientes que ya tienen lesiones avanzadas y no tienen, y los targets de tratamiento están orientados hacia las células ganglionarias o las células bipolares, intentando realizar una modificación genética que genere una proteína nueva en este tejido sensible a luz con la intención de restaurar la vía visual y utilizando el device médico que son unas gafas en este caso. Hay muchos estudios en marcha, estas son las compañías involucradas. También se cruzan aquí las patologías porque también están para maculopatía seca también en algunos casos y son una opción terapéutica potencial a futuro de los pacientes que ya tienen enfermedades en estadios muy avanzados, ¿no? Que no son posibles de realizar una terapia génica como Luxturna en este caso, o sea que este tipo de terapias necesita células que estén en condiciones de recibir el tratamiento. Los abordajes terapéuticos actualmente utilizados para la medicación para Luxturna que ya está vigente es el abordaje subretinal a partir de una vitrectomía. Después se realiza una aplicación del medicamento del nivel subretinal y ahí, bueno, se depositan los genes para que es la zona de acción.
también una opción de tratamiento, una opción de abordaje que está en estudio es el abordaje supracoroide, y a partir no ingresando al ojo y de ahí hacia el espacio subretinal. Esto está más desarrollado para terapias en maculopatía seca y se están estudiando para este tipo de terapias también. En relación a la medicación, a nocturna, vamos a hacer un breve repaso de lo que decía Marcela, la terapia génica, porque el ojo es un órgano que es favorable a este tipo de terapéutica por la condición anatómica que tiene, por la inmunidad reducida que tiene, por la posibilidad de uno en el acceso al tratamiento, cuando hace el tratamiento puede ver a dónde deposita o dónde introduce la sustancia, y esto permite realizar tratamientos in vivo, que es una de las variables de tratamiento de terapia génica, una de las dos formas que se pueden administrar. En este caso, la medicación estaba en el espacio subretiniano, y lo que se introduce es un gen con un vector. El ensayo clínico en fase 3 que demostró la eficacia, bueno, un grupo de 21 pacientes se realizó la aplicación de un ojo, y entre los 6 y 18 días al segundo ojo, esto para reducir el impacto o la posibilidad de una respuesta inmune, y se hizo una evaluación al año. Para que estos pacientes sean candidatos tenían que tener una mutación en el RP65 y alélico, con células retinales viables nuevamente suficientes para que pueda tener puede actuar la modificación genética esta, puede actuar el tratamiento, y una agudeza visual de 20/60 o peor en ambos con un 20% de campo visual reducido. ¿Qué es lo que se buscó o cuál fue el endpoint primario? Es evaluar en pruebas de multiluminancia cómo el paciente se desarrollaba, y cómo desde el lugar basal de donde salía, y cómo en condiciones de diferente luminancia podía realizar sus actividades. Y aquí las curvas, si nosotros vemos el gráfico a la derecha y arriba, vemos cómo los pacientes que fueron del grupo placebo se mantuvo en la línea violeta inferior, y cómo los pacientes que recibieron el tratamiento ya a los 30 días tenían un cambio en su desarrollo y en la respuesta a la prueba de luminancia a la cual fueron sometidos. Además de esto, esta condición fue mantenida a lo largo de un año, y como evaluación secundaria también se realizó una valoración de la sensibilidad a la luz con una mejora de 100 veces en estos pacientes, y una modificación y una mejoría también significativa en el campo visual y en la evaluación de la sensibilidad macular. Nuevamente es reforzar lo que dijo Marcela. Lo que se realiza aquí es de este tipo de terapia, una terapia génica in vivo, generando una restauración en la alteración del RP65. Y para finalizar, en relación a la eficacia que describimos recién, un gráfico más que demuestra que fue estadísticamente significativo el ensayo, y en relación a la seguridad, lo relevante aquí es solo hubo un caso de un desprendimiento de retina y un caso de una degeneración macular a partir de la aplicación del medicamento, y después el resto de las reacciones adversas fueron los que uno ve habitualmente en aplicaciones de droga o en procedimientos de esta naturaleza, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Bien, Mauro, excelente. Yo, para ir cerrando, les haría una pregunta muy simple, y es, teniendo en cuenta que esta es la primera terapia que existe para, como bien dijeron, un grupo selecto de individuos con estas características, sin duda ha despertado en la población general y en la población médica también mucha expectativa. Hace muchos años que se viene hablando de distintas terapias en distintos países, especialmente para la retinosis pigmentaria. Yo lo recuerdo desde que era residente. Y lamentablemente muchas veces las expectativas que se le generaba al paciente y a la familia eran falsas. Entonces, sería bueno también que tengamos algún concepto de ustedes en cuanto a cómo dirigirnos al paciente, que veamos que pueda llegar a tener posibilidades de recibir estas terapias. ¿Cuál sería la expectativa que deberían tener en un futuro? Bueno, los conceptos bioéticos los tenemos que incluir en todas las partes del proceso.
Es decir, cuando uno está haciendo el testeo genético del paciente, tiene que, por supuesto, explicarle cuál es el objetivo del testeo. El paciente tiene que estar de acuerdo, y si está de acuerdo, firmará el consentimiento informado, sabiendo qué tipo de información va a recibir a partir de ese testeo. Obviamente eso va a significar que cuando tengamos el resultado, le vamos a explicar hasta que entienda, de la manera que sea necesario, como sea, porque es nuestra obligación explicarle con pelos y señales absolutamente lo que significa ese estudio. Esto es por dos razones. En primer lugar, porque es prospectivo, es decir, que obviamente cuando a través de una familia uno está heredando y transmitiendo información genética que está produciendo una patología dentro de la familia, la gente toma decisiones en función de esto. Entonces, si nosotros no le damos la información correcta, puede estar tomando decisiones sin la información correcta. Al mismo tiempo, cuando uno explica esto, también explica cuáles son las oportunidades terapéuticas, es decir, qué es lo que está pasando en la investigación. En nuestros casos siempre vamos a la investigación porque claramente no tenemos un tratamiento establecido. Entonces, vamos a necesitar analizar con cada familia qué es lo que puede hacer durante el proceso, porque nadie tiene por qué dejar de desarrollar sus proyectos personales porque no hizo la rehabilitación adecuada o no utilizó los procedimientos adecuados para conservar la visión que tiene lo máximo que sea posible. Es decir, lo vamos a acompañar en muchos aspectos. Los genetistas no soltamos a los pacientes. Justamente, ¿por qué razón? Porque probablemente haya cosas que van a ir cambiando a lo largo de la vida, van a necesitar distintas opciones. Entonces, una de las cosas que puede pasar es que tengamos una terapia génica para aplicar. Entonces, vamos a tener que evaluar si efectivamente a la persona que estamos viendo está dentro de la ventana terapéutica, es decir, que tiene suficientes células viables como para poder aplicar la terapia, o no las tiene. Vamos a tener que evaluar, por ejemplo, suponiendo que sea un paciente para RP65, si efectivamente tiene las mutaciones bialélicas. Es decir, que los dos alelos, el que vino de papá y el que vino de mamá, están efectivamente mutados, si no, no es candidato a la terapia. Todo esto uno lo tiene que evaluar en cada caso particular y decirlo con absoluta transparencia, pero no con brutalidad, ¿sí?, a cada uno de los pacientes. Uno tiene la obligación de acompañarlo. Entonces, justamente, le vamos a dar toda la información posible. Lo que sabemos hasta ahora de estas terapias es que pacientes que han sido aplicados hace 4 años, inclusive hace 7 u 8 años, el efecto de la terapia persiste. ¿Podemos jurar que va a persistir toda la vida? No, porque no tenemos la experiencia, no tenemos tanto tiempo de desarrollo. Sin embargo, lo que sí sabemos es que, aún en los casos donde han aparecido situaciones de atrofia que probablemente tengan más que ver con lo que se está aplicando, o con que sencillamente no estamos llegando a todas las células de la retina, sino estamos llegando solo a las que podemos corregir, ¿sí? Y esas situaciones de atrofia persisten aún y aparecen aunque se mantenga la mejoría visual que se pudo obtener. Por lo tanto, lo que vamos a seguir haciendo es seguir estudiando a estos pacientes, porque claramente estamos viendo cómo se desarrolla esto al mismo tiempo que lo estamos haciendo. Con lo cual, lo que uno tiene que ser es absolutamente sincero. Esto lo sé, esto no lo sé, y ser absolutamente claro con el paciente sobre cuáles son las posibilidades y hasta dónde tenemos que ir. Y desde ya, por supuesto, sabiendo que cuando uno lo está haciendo en un niño pequeño, las probabilidades de mejoría son infinitamente más grandes que en un adulto. Pero que ese adulto puede obtener suficiente autonomía para moverse solo, para desplazarse solo, para ver con baja luz y demás. Y eso, simplemente con que no tenga que depender de otro para llegar al marco de la puerta, es una diferencia enorme en su autonomía y en sus posibilidades. Con respecto a los niños, tenemos niños que han llegado a hacer tiro al blanco y invocarle, que vienen después de la terapia, con lo cual claramente tienen una mejoría importante, o mejoran la caligrafía, o realmente, por ejemplo, antes no se movían de al lado de alguien o de la mano de alguien con baja luz, y ahora sencillamente juegan con el monopatín en oscuridad sin ningún problema, porque claramente eso se ha corregido. Así que lo que no podemos es mentir. Lo que tenemos que decirle es: sabemos hasta acá, ¿sí? Y tenemos que ser muy claros en la forma de abordaje con cada uno de los pacientes y sumamente cuidadosos con sus expectativas. Clarísimo. Y con respecto al abordaje quirúrgico, Mauro, me imagino que
que estas terapias no van a ser aplicadas por cualquiera, como mínimo tiene que ser un médico que maneje la técnica de vitrectomía al dedillo. Sí, lógicamente. Bueno, tenga un técnico específico para eso. Sí, lógicamente, además de la condición de retinólogo, tener la capacitación correspondiente para este tipo de terapéutica, porque son medicamentos muy sensibles, tienen ciertos protocolos de aplicación que, bueno, tienen que ser rigurosamente controlados. Pero bueno, esto como es muy reciente, creo que lo que se viene a futuro es muy excitante y realmente yo siempre hablo de la luz de esperanza con los pacientes, que siempre hay que estar yendo para ese lado, ¿no? Y además de los abordajes, son múltiples, depende de la condición también, entonces claramente retinólogo con experiencia y capacitación en cada protocolo determinado es lo que va a permitir que uno pueda tratar a los pacientes, ¿no? Una cosa que es decir, que sé que se utiliza en otros lugares, acá no la tenemos todavía, es que tener el OCT intraoperatoria para saber exactamente en qué sitios de la retina aplicar, eso es importante. Y o sea, una capacitación en el cirujano también es muy importante, que entienda cómo es la terapia, precisamente porque justamente el objetivo es que sepa a qué células se tiene que dirigir, no solamente el tipo de células, sino justamente cuál es la región, por qué llegar a ese punto, porque la oportunidad es única, o sea, estas aplicaciones son únicas, porque justamente como se espera que no se genere ninguna respuesta inmunológica a futuro, de hecho, por ejemplo, entre los dos ojos se aplica entre 6 y 10 días como máximo, para no darle tiempo al sistema a defenderse de ese virus que uno está poniendo. Entonces, como la aplicación es única, sabemos que esa es nuestra única oportunidad de abordar esos ojos con esa técnica. Por lo tanto, tenemos que tratar de llegar a la mayor cantidad de células viables posibles en esa técnica. Es muy importante entenderlo esto para optimizar también la operatoria quirúrgica. Sí, Claro. a eso iba. No, la condición de única es porque la modificación genética es permanente, ¿no? Según en qué caso, ¿no? Entonces, esa es la razón. A diferencia de otras terapéuticas que son múltiples, esto, al generar la modificación genética, excepto en... sí, disculpa, Marcelo. No, está bien. Eso pasa, te explico por qué pasa. Es decir, las células de la retina son neuronas, por lo tanto no se reproducen. Es decir, Claro, son perennes. Exactamente. Como tenemos una célula que va a tener que vivir los próximos 90 años, a la que corregimos le va a quedar la corrección. Esperemos que dure los 90 años. Eso todavía no lo podemos asegurar. Entonces, pero justamente por eso es que no se pide replicación, porque si no se rompería la célula cuando se replica el virus, etcétera, etcétera. Pero justamente se hace la aplicación única porque la célula corregida ya está corregida. Ahora, si se la dejamos mucho tiempo, el sistema inmunológico puede empezar a reconocer a ese virus, y por ahí, si se lo aplicamos dentro de 5 años, por ahí se defiende ese virus y produce una respuesta inmunológica que puede ser complicada para el paciente. Por eso es que se aplican inmediatamente un ojo atrás del otro. Pero bueno, nada, o sea, eso es parte, eso ya ha sido probado que tiene que ser de esa manera, y se hace así aún en los que están en ensayo clínico. Bueno, a mí me ha quedado clarísimo. No sé si quieren hacer algún comentario más. Creo que estamos en tiempo. Creo que han sido conceptos muy claros para nosotros y para que nosotros podamos transmitir a los pacientes también. Creo que esta es una charla importantísima porque forma parte del presente y del futuro en las terapias, especialmente retinales. Así que tenemos que prepararnos porque seguramente esto va a crecer muchísimo en los próximos tiempos. Bueno, les quería agradecer a la Sociedad Argentina y agradecer a ustedes dos expertos por haber volcado sus conocimientos en esta charla. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Gracias.